El 3 de agosto de 2013, James DiMaggio, de 40 años, invitó a Christina Anderson y a sus dos hijos, Hannah, de 16 años, y Ethan, de 8, a su casa en Boulevard, California. Dijo que solo quería despedirse antes de mudarse a Texas. James era un viejo amigo de la familia, cercano tanto a Christina como a su esposo Brett. Con el tiempo, se había ganado la confianza de todos, incluso la de los niños, a quienes trataba como un tío. Mientras Brett estaba fuera por trabajo en Tennessee, James ayudaba con tareas cotidianas, como llevar a Hannah a sus clases de gimnasia. Pero lo que parecía una simple reunión de despedida, pronto se convertiría en una espantosa pesadilla. El 4 de agosto, los abuelos de los niños comenzaron a preocuparse. No habían tenido noticias de Christina en todo el día, así que llamaron a la policía para reportar su desaparición. También mencionaron que la familia planeaba visitar a James. Cuando las autoridades llegaron a su casa, lo que encontraron fue una escena sacada de una pesadilla. La vivienda estaba envuelta en llamas. Los bomberos llegaron de inmediato, pero ya era demasiado tarde. Al entrar, se toparon con una escena aterradora. Entre los restos carbonizados del lugar, hallaron los cuerpos de Christina, su hijo Ethan y hasta el perro de la familia. En un principio, podía parecer un trágico accidente. Sin embargo, la autopsia destapó algo aún más aterrador. El cuerpo de Christina presentaba marcas de bridas de plástico en tobillos y muñecas, rastros de cinta adhesiva en el cuello y la boca, múltiples fracturas en los brazos y las piernas, un profundo corte en la garganta y al menos 12 golpes brutales en la cabeza. Su hijo, Ethan, también tenía múltiples fracturas en todo el cuerpo. Sin embargo, a pesar de la aterradora escena, no había rastro de James ni de Hannah en los alrededores. Los investigadores no tardaron en conectar las piezas y llegar a una conclusión escalofriante. James DiMaggio era el responsable de la masacre. Pero lo más perturbador no era solo el crimen en sí, sino su verdadero propósito. Todo había sido meticulosamente planeado con un objetivo en mente: apoderarse de Hannah. Su obsesión retorcida lo llevó a arrancarla de su vida, destruyendo todo a su paso en un solo día. La policía actuó de inmediato y emitió una alerta en todo el estado, con la esperanza de obtener alguna pista sobre su paradero. Mientras tanto, los investigadores descubrieron imágenes de seguridad que mostraban a James cruzando el puesto de control fronterizo en Pine Valley alrededor de las 10 p.m. Este hallazgo desencadenó una gigantesca operación de búsqueda que abarcó toda la costa del Pacífico, desde British Columbia hasta Baja California. Sin embargo, a pesar del esfuerzo y las incontables horas invertidas, la cacería no daba resultados. Cada pista terminaba en un callejón sin salida, y con cada día que pasaba, las probabilidades de encontrar a Hannah con vida parecían desvanecerse. Hasta que 3 días después ocurrió un giro inesperado. 2 jinetes que cabalgaban por una remota zona boscosa en Cascade, Idaho, divisaron a un hombre y a una joven. Habían visto la noticia sobre la desaparición de Hannah y la reconocieron al instante. Sin perder tiempo, avisaron a las autoridades. La policía rastreó la zona y pronto encontró el auto de James con las placas removidas para evitar ser identificado. Pero ubicar su campamento no fue tan sencillo. Pasaron 3 días más antes de que finalmente lo localizaran. Desde un avión, el FBI monitoreó cada movimiento con una cámara de largo alcance, capturando estas imágenes que ves en pantalla. Finalmente, el 10 de agosto, pusieron en marcha la operación de rescate. El equipo táctico esperó pacientemente el momento adecuado para actuar, pero James se mantenía demasiado cerca de Hannah, imposibilitando un rescate seguro, hasta que en un descuido se alejó para recoger leña. Fue entonces cuando Hannah, al ver un helicóptero de rescate, comenzó a agitar los brazos pidiendo ayuda. El FBI no dejó pasar la oportunidad. En cuestión de segundos, se movilizaron y lograron ponerla a salvo. Al darse cuenta de la situación, James sacó un arma y disparó contra un oficial. La respuesta fue inmediata. Recibió 6 impactos en la cabeza, los brazos y el torso. Su plan había terminado. Hannah, por fin, estaba a salvo.
A pesar de haber vivido una de las experiencias más aterradoras que alguien pueda imaginar, logró recuperarse. Hoy, con 27 años, lleva una vida plena junto a su esposo y su hijo de 1 año. El 8 de mayo de 2021, Mali Parales conducía junto al río Rogue, en Belmont, Michigan, con sus 2 compañeras de cuarto. Regresaban de una noche fuera, todas de buen ánimo, sin imaginar que lo que les esperaba cambiaría esa sensación por algo mucho más oscuro. A eso de las 2:30 de la mañana, cuando pasaban cerca de Rogue Hollow, una de las pasajeras vio algo que no pudo ser ignorado. Una figura extraña merodeando al costado de la carretera. Un encuentro aterrador que, lejos de espantarlas, despertó una curiosidad inquietante. Sin pensarlo demasiado, decidieron dar la vuelta para investigar. What the Stop. No, Stop. I'm not. No. Hell no. What the Oh. They were soaked. Lo que vieron las dejó heladas. A un lado de la carretera, una joven empapada de pies a cabeza parecía haber salido arrastrándose del río Rogue. Su cuerpo temblaba, lloraba y golpeaba la cabeza contra el pavimento mientras agitaba los brazos en busca de ayuda. Mali compartió el video en TikTok y rápidamente se volvió viral, desatando toda clase de teorías, fantasmas, espíritus y fenómenos paranormales. Sin embargo, por más descabelladas que fueran las especulaciones, Mali no tardó en salir a desmentirlas. En una serie de videos posteriores, explicó lo que realmente ocurrió. Después de grabar el primer clip, dieron varias vueltas por la zona para asegurarse de que la mujer estuviera bien. Aunque ninguna se atrevió a bajar del auto, llamaron a la policía y esperaron hasta que llegó la ayuda. La joven fue trasladada a un hospital cercano, donde fue atendida por hipotermia. Según los reportes, había caído al río Rogue desde el lado este y de alguna manera logró nadar hasta la carretera en plena madrugada. Yep, she had to have come up out of the water. Yep, there's a dig spot there. So she came up from down there. That's had to have been why she was so wet. This was the spot that she had left. I don't know why or what was going on. Tras recuperar un poco la compostura, Mali reveló un detalle inquietante. La mujer era de Kalamazoo, una ciudad a más de 90 kilómetros del lugar donde fue encontrada. Sin embargo, no tenía el menor recuerdo de cómo llegó hasta Belmont, ni de cómo terminó cayendo al río Rogue, tan lejos de casa. Lo que sí se sabe es que probablemente sufrió un episodio grave de amnesia disociativa, más específicamente un estado de fuga. Para quienes no lo sepan, un estado de fuga es un trastorno en el que una persona pierde repentinamente la memoria y comienza a comportarse como si fuera otra. Pueden deambular sin rumbo, recorrer largas distancias e incluso realizar acciones completamente fuera de lo común, sin ser conscientes de ello. Esta condición suele ser provocada por un alto nivel de estrés o trauma, y cuando termina, la persona no recuerda nada de lo sucedido. Todo apunta a que esto es exactamente lo que le ocurrió a esta misteriosa mujer. La policía encontró su auto estacionado detrás de una casa justo al este del río. Es muy probable que haya llegado allí por su cuenta sin recordar nada después, lo que encaja perfectamente con los síntomas del estado de fuga. Pero había una pregunta sin respuesta. ¿Quién era realmente? Mali intentó contactar a la policía y al hospital en busca de respuestas, pero ambos se negaron a revelar su identidad. Sin embargo, en redes sociales, muchos comenzaron a asociarla con el caso de Mei Chou, una joven china de 28 años que desapareció en Kalamazoo el 6 de mayo de 2021. Antes de su desaparición, Mei Chou les contó a sus amigos que sentía que alguien la estaba siguiendo, un acosador que había conocido en línea. Esto llevó a algunos a especular que el miedo constante y el estrés extremo pudieron haberla llevado a un episodio de fuga disociativa, un mecanismo de defensa del cerebro ante una amenaza abrumadora. A día de hoy, su verdadera identidad sigue envuelta en el misterio, y no hay registros públicos que confirmen qué sucedió con ella después de aquella noche.
El 27 de mayo de 2013, alrededor de las 4 de la tarde, un hombre de 73 años llamado Robert McDonough desapareció de su hogar en Portland, Maine. Que una persona mayor desaparezca ya es preocupante, pero en el caso de Robert había un factor que hacía todo aún más grave. Sufría de demencia. Para quienes no lo sepan, la demencia es una condición que afecta la memoria y la capacidad de reconocer rostros familiares. Las personas que la padecen pueden olvidar desde su propio nombre hasta dónde viven, dejándolas completamente desorientadas y vulnerables. Estos riesgos pueden ser letales incluso para un adulto joven y saludable, pero para un anciano frágil como Robert, el peligro era aún mayor. Podría haber caminado hasta una carretera sin darse cuenta del tráfico, tropezado y caído en un área remota donde nadie pudiera encontrarlo, o haber quedado expuesto a las inclemencias del tiempo sin saber cómo protegerse. Su vida estaba en grave peligro. Por eso, apenas recibieron el reporte de su desaparición, las autoridades actuaron con rapidez. En cuestión de horas, comenzaron un operativo de búsqueda cubriendo cada rincón de la ciudad con la esperanza de encontrarlo antes de que fuera demasiado tarde. Search and rescue team spent more than 14 hours searching an area of Leamington after 73-year-old Robert McDonough, who has dementia, disappeared Monday afternoon. Around 6 a.m., search teams were briefed and started to intensify their effort. It was going into the second operational period, which means we're starting to ramp up, using a lot of GPS technology. Well, again, we'd have our pilots, we'd have ATVs, K9. A pesar de los esfuerzos de búsqueda, las autoridades tenían un problema. No sabían hacia dónde podría haber ido Robert. Cuando una persona con demencia desaparece, encontrarla no es tan sencillo como seguir un rastro. En la mayoría de los casos, ni siquiera saben que están perdidos. Pueden caminar sin rumbo fijo, regresar una y otra vez al mismo punto sin reconocerlo, o avanzar en direcciones completamente inesperadas, alejándose cada vez más de cualquier lugar familiar. Pero entonces, 14 horas después del inicio del operativo, ocurrió algo que nadie vio venir. El 28 de mayo, a las 6:30 de la mañana, un reportero de una cadena local estaba grabando una nota sobre la desaparición de Robert en plena calle. Todo parecía transcurrir con normalidad, hasta que, de la nada, un anciano apareció en cuadro. Al principio, el reportero pensó que era solo un transeúnte más, pero después de unos segundos se dio cuenta de algo sorprendente. Aquel anciano no era cualquier persona, era Robert McDonough, o Bob, como solía llamarse, el hombre que todos estaban buscando. Anybody give a phone call? Calling the warden service there at the Farmington. This is Bob. This is you identify him as Bob McDonough? I think so. It's Bob McDonough. Yeah. He looks a lot like Watch yourself. Watch yourself. Yeah. That's Bob McDonough. A pesar de haber pasado toda la noche en la intemperie, Robert estaba sorprendentemente ileso. Cuando el equipo de noticias se dio cuenta de quién era, alertaron a las autoridades. No pasó mucho tiempo antes de que Robert estuviera de vuelta con su familia, sano y salvo. Esta vez, la historia tuvo un final feliz. Sin embargo, si el equipo de noticias no hubiera estado en ese lugar, Robert podría haber seguido caminando sin rumbo, con un destino incierto. Gracias por ver y por el apoyo de siempre. En pantalla te dejo un video que seguro te va a encantar. Nos vemos la próxima semana.